Hola, bienvenidos todos. Estamos en este nuevo webinar de la comunidad global de tres principios, PGC, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Angus Álvarez, quien nos va a hablar de su historia personal con los tres principios. Angus es director general de Álvarez Automotriz. Su experiencia le ha proporcionado una comprensión profunda del espíritu humano y un agudo sentido de cómo la claridad de la mente es un diferenciador clave en el rendimiento del equipo y el éxito del negocio. Hace 10 años, él descubrió el poder del coaching empresarial a partir de una experiencia personal. Se transformó su enfoque al conocer los tres principios mente, conciencia y pensamiento, no solo en sus negocios, sino en su vida en general. Intrigado por las posibilidades, se fue a estudiar a Supercoach Academy con Michael Neal y algunos de los mejores maestros de coaching en Estados Unidos y en el Reino Unido. Bienvenido, Angus. Muchísimas gracias, Laura. Y pues es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Antes de empezar, me gustaría escuchar una palabra de cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran en este momento? Yo me encuentro muy contenta, me encanta mirar el paisaje que miro aquí al frente. Estoy con frío, llovió toda la noche y estoy en un estado como de una vibración rica. Qué bien. Si quieren comentar así nada más rápidamente una palabra, un comentario. Creando. Excelente. En paz. En paz, Hola, buen día. Bienestar, bienestar. paz, me siento amada. Qué bonito. Yo me siento abierta, con mucha disponibilidad para escuchar. Gracias. Yo expectante para ver qué ocurre. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Isabel. Yo contenta de verte, Angus. Muchas gracias, igualmente. Pues yo estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes mi historia. Creo que cuando aprendí los principios, aprendí mucho de las historias de las personas que me lo enseñaron y me lo enseñaron muchas veces así, como un relato experiencial, de experiencia humana, ¿no? Y entonces creo que nunca lo he hecho, pero se me antojaba compartirlo. Soy un apasionado del mundo de los negocios y por otro lado también del mundo del bienestar y de la felicidad, ¿no? Son unos temas que me encantan, que me apasionan el día de hoy. Y tienen que ver mucho con historia. Entonces empezaré con un poco de antecedentes. Crecí en una familia, cuando yo era muy chico mis papás se divorciaron y los dos se volvieron a casar y volvieron a tener familia. Entonces, somos 4 del matrimonio original y luego 2 de segundo matrimonio de mi papá y 2 de segundo matrimonio de mi mamá. Y la personalidad de mi papá es de un hombre muy serio, adicto al trabajo y siempre con un sentido de la responsabilidad exacerbado, ¿no? Para él, ser responsable era lo más importante. Era como el papá del cuento de Mary Poppins, ¿no? Este banquero que siempre era muy formal. Y luego mi mamá era una persona muy cariñosa, muy cercana, y muy devota de la religión y de Dios. Y entonces me inculcó pues también un gran sentido de la espiritualidad, de la devoción, pero con ello también de la culpa y del pecado, ¿no? Entonces estos antecedentes se vuelven relevantes un poco después en la historia. Y bueno, la verdad es que tuve en general una buena vida, o sea, la primera parte de mi vida siendo de chico, con las complicaciones de familia divorciada y de tener 2 familias y todo esto. Pero
llego a los 40 años y a los 40 años llevo 8 años casado, 20 años de trabajar en el negocio familiar. Muy joven empecé a trabajar con mi papá. Ya tengo 3 hijos chicos, y me siento en lo que le llaman la crisis de la mediana edad, ¿no? Me siento fastidiado, me siento harto, me siento que ya no quiero hacer lo mismo que he estado haciendo, ¿no? Y sobre todo, no me siento feliz. Y entonces empiezo a buscar eh, qué puedo encontrar, ¿no? Y entonces, primero me topé con un libro que se llamaba Ser feliz, Be Happy, en inglés, de Robert Holden. Leo el libro, lo comparto con Marina y decidimos ir a tomar un entrenamiento a Inglaterra con este maestro y nos explica sobre psicología positiva. Y la psicología positiva realmente tiene muy buenas herramientas. De alguna manera te dice que uno puede aprender a ser feliz. Y como yo lo equiparo un poco a las dietas, ¿no? Hay dietas que a unas personas les funcionan muy bien, a otras personas les funcionan regular y a otras personas no les funcionan en lo absoluto, ¿no? 3 cosas me acuerdo de la psicología positiva y las que se me quedaron muy grabadas, ¿no? Y una era, haz ejercicio. Es muy bueno para la salud, te sube las endorfinas, te cambia el ánimo, te llena de energía. Otra, medita. Relaja tu mente, te centra, te lleva al momento presente, te conecta con tu sabiduría interior. Y una más, agradece. Dice, es difícil estar enojado y estar agradecido. Entonces, en esta etapa de psicología positiva, me doy cuenta que obtengo mucho valor de ello, pero que no es universal y que por más buenas que sean las recetas, a veces funcionan y a veces no funcionan. Y en este momento tengo una revelación. Y la revelación es mi traducción para la palabra de insight, ¿no? Que me gusta mucho en inglés, pero en español no hay una buena traducción. Creo que revelación es la que mejor queda. Y es que todas las personas buscamos ser felices, ¿no? Suena como muy obvia, pero cuando a uno le preguntan qué es lo que uno quiere, es una pregunta difícil de responder y sobre todo cuando te dicen, no, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Y mi respuesta ante esa pregunta, después de pensarla y meditarla, pues es ser feliz. Y en el ser feliz hay toda otra serie de preguntas y de caminos, ¿no? Porque los métodos y los medios para el cual uno puede ser feliz son muchos, ¿no? Entonces, me di cuenta y adopté una frase como mía que me gusta mucho y dice, no somos felices por ser exitosos, somos exitosos por ser felices. No hay ninguna cantidad de éxito que nos lleve a la felicidad y sin embargo, si nosotros nos sentimos felices, todo lo que hagamos se nos facilita. Todo lo que nos propongamos se vuelve de una manera más entretenido y más fácil. Y entonces, voy a cambiar aquí. Surge esta pregunta de ¿se puede aprender a ser feliz? Con lo que estudié con Robert Holden, conocí a Michael Neal y conocí a varias personas que se habían graduado de Supercoach Academy. Y entonces en Supercoach Academy era una técnica nueva de coaching que de alguna manera era diferente a todo, ¿no? Y la gente no me podía explicar bien qué era, pero hablaba muy emocionadamente de esta academia, ¿no? Los que se habían graduado el año anterior. Y entonces, con muchas complicaciones, porque yo trabajaba de tiempo completo en el negocio familiar, en Álvarez Automotriz, que es una fábrica que se dedica a la manufactura de muelles y partes de suspensión, encontré la forma de enrolarme al curso y de empezar a estudiar con Michael Neal en Supercoach Academy. Curiosamente,
la forma de enseñar los principios era muy diferente a lo que es ahora, y de alguna manera Michael creía en los principios, pero creía en la psicología positiva, pero creía en muchas otras cosas. Entonces fue una mezcla de muchas cosas esa enseñanza, ¿no? Pero se me quedó una analogía que presentaba él, y era la vida emocional es como una montaña rusa, ¿no? Hay subidas y hay bajadas constantemente, y esto, independientemente de quién seamos y cómo seamos, va a suceder. Y entonces esto me gustó, me interesó, me cautivó, y también, además de la montaña rusa, hablaba de un río, y que en este río había como una fuente de paz que bajaba por el río, y que si nosotros nos identificábamos con esta otro sentido de la vida, llamémosla espiritual, pues entonces la montaña rusa se volvía menos extrema. Y de alguna manera el encabezado de Supercoach Academy en la época donde yo la estudié era It's only a thought, ¿no? Solo es un pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que nos enfocamos mucho en la primera parte de los 3 principios, que es todo es pensamiento, ¿no? Cualquier cosa que te pueda afectar y molestar es un pensamiento, y de alguna manera esto agregó bastante valor a mi vida. Y empecé a dedicarme más al coaching. Para poderme graduar tenía que coachar personas, y empecé esta otra división de mi vida, de empezar a coachar, y era muy bonito, la verdad, de trabajar en una fábrica con fierros y procesos, máquinas y contacto humano. Pues aquí era 100% contacto humano, y era algo que empecé a disfrutar mucho. Y lo que sucedió es que me volví un poco evangelista. Y entonces a todo mundo quería convencer de que todo en la vida era un pensamiento, y que no había que hacerle caso a los pensamientos, y que si nosotros no nos identificábamos con nuestro pensamiento, íbamos a estar en un estado de paz y de dicha y de amor. Y lo que sucedió fue muy frustrante, porque fuera de la gente que yo veía profesionalmente, alrededor de mí, la gente en mis seres cercanos, en mi familia, en mis círculos, pues les empecé a caer gordo. Empezaron a sentir que los trataba de evangelizar, y la verdad es que a nadie le gusta ser evangelizado. Inclusive en mi relación de pareja empecé a tener muchos problemas, ¿no? Porque entonces me decían, me estás coachando. Cualquier problema que había, cualquier situación, esa era la respuesta. No me gusta que me coaches. Y entonces aquí empecé a vivir como un proceso de transformación, de ir profundizando más en los principios y entendiendo las cosas de forma diferente. Cuando entré a Supercoach Academy, me hicieron firmar una carta responsiva que decía básicamente que ellos no se hacían responsable de los cambios que yo pudiera tomar en mi vida a raíz de haber estudiado Supercoach Academy. Cuando lo leí, me dio un poco de risa. La verdad es que no me imaginé que fueran a haber muchos cambios, y tiempo después entendí que fue una muy buena acción legal que pudieron tomar, porque mi vida pues empezó a cambiar bastante a partir de ahí. En todas direcciones, en direcciones positivas, pero también en direcciones negativas. En mi relación de pareja, pues yo me moví del lugar donde estaba, y entonces pues era más difícil, ¿no? En vez de volverse más fácil, se convirtió en más difícil. Y al principio hubo mucho rechazo a todo lo que yo había aprendido. Con el tiempo, algo en mi forma de cambiar, en mi forma de ser diferente, hizo que a mi pareja le gustara también esto de los 3 principios. Compré algún curso rápido para ella, y se metió, le gustó, y después realmente se metió de lleno a entender los 3 principios. Y en esta etapa yo creo que una etapa muy padre,
en donde los dos empezamos a poder compartir los 3 principios. Yo encontré la forma de contratar a un director general en la empresa para poder tener yo más tiempo para esta otra actividad que me gustaba mucho. Y entonces empecé a coachar, empezamos a enseñar los dos juntos los principios. Ella también estudió Super Coach Academy. Después fuimos a estudiar con Kenny Robin. Y lo que sucedió, bueno, después de todo esto, había un entrenamiento con Linda Pransky, que era como la escuela profesional de los 3 principios, y había una entrevista para ver si podía ser candidato a entrar en este entrenamiento de 3 principios, ¿no? Y entonces ya me hace una entrevista por Zoom y me dice, ¿cómo definirías tu entendimiento de los 3 principios? Y yo en aquel tiempo me sentía muy seguro de mí mismo y le dije, vivimos en el sentimiento de nuestro pensamiento todo el tiempo. Momento a momento vivimos en el sentimiento de nuestro pensamiento. Y después de eso ya seguimos platicando de otras cosas y como a la semana me llega un correo donde dice, no estás aceptado. Entonces me doy cuenta que mi entendimiento de los 3 principios hasta ese momento todavía era muy pobre. Y siguiendo profundizando con los 3 principios, tengo la oportunidad de estudiar con Ken Manning y Robin Chabrit. Son un psicólogo y un ingeniero que enseñan los principios muy enfocados al negocio. Y entonces lo enseñan de una forma bastante ingenieril, diría yo, ¿no? Y entonces la parte mecánica de los principios, ellos dicen, la mente funciona solamente en una dirección, de adentro hacia afuera. Entonces, como nosotros sabemos, ¿no? Todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos está pasado por mente, conciencia y pensamiento, y finalmente eso crea una experiencia de vida y una emoción. Y luego te dicen, el ser humano está diseñado para el éxito. Y con esta frase muy corta y muy concisa, explican muchas cosas, explican muchas implicaciones de los principios, ¿no? Y la primera de ellas es cómo en la naturaleza lo que existe tiene un diseño para el éxito, ¿no? Una semilla que cae en la tierra, pues es regada por la lluvia y florece y se convierte en una planta o se convierte en un árbol o se convierte en algún vegetal y pues en la vida animal, pues los animales nacen solitos sin ayuda de nadie y se alimentan como pueden y un poco con la ayuda de algunos, con la ayuda de los papás, pero salen adelante, ¿no? La gran mayoría de todo lo que existe en la naturaleza sale adelante de una manera más natural que el ser humano, ¿no? Pues el ser humano cuando nace parece que necesitamos muchísima ayuda, si no, no se logra que nazca un bebé, ¿no? Tienes que ir a un hospital y tienes que someterte a un chorro de cosas para que puedan nacer un bebé, ¿no? Y en la naturaleza se da natural, ¿no? Obviamente, pues sí, hay veces que se complican las cosas y no funciona, ¿no? Pero este concepto de estamos diseñados para el éxito nos habla de poder confiar en que la naturaleza hace bien su trabajo y nos abre la dimensión a la parte espiritual de los 3 principios, que creo que es la parte más rica, más profunda, más liberadora y más conducente a la felicidad. Yo, como lo digo algunas veces, es como el músculo más grande de los 3 principios, es la parte espiritual. Hay una anécdota que me gusta y es que en un salón es un piloto que está aprendiendo a manejar aviones y ya estudió toda la parte práctica, está haciendo las horas de vuelo. Y cuando está en el avión, sufre una crisis y el avión va en picada, ¿no? Y entonces habla a la torre de control y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy cayendo, ¿no? Y en la torre de control le dicen, suelta todo.
Y entonces dicen, no puedo, me voy a caer, me voy a matar. Y le dicen muy enérgicamente, suelte todos los controles. Y en el momento en el que él suelta todos los controles, el avión automáticamente se estabiliza y deja de caer. Y entonces esto me parece como una muy buena analogía para lo que muchas veces nos sucede en la vida, ¿no? Cuando estamos pasando alguna crisis, cuando estamos muy angustiados, nuestro propio aferre a los controles, nuestro propio angustia, no nos ayuda a reequilibrarnos. Entonces, pues lo que hay que hacer es soltar y dejar que la naturaleza de alguna manera haga lo que tiene que hacer. Entonces, como sabemos todos, pues existe el duelo, ¿no? El duelo es humano, ¿no? Y cuando tenemos una pérdida, hay duelo, hay dolor, hay sufrimiento. Y sin embargo, naturalmente pasa. No hay un estándar, ¿no? No hay nadie que te pueda decir cuánto tiempo va a durar el duelo. Pero para la gran mayoría de las personas, en la medida en la que aceptamos la pérdida, el duelo pasa. Y de alguna manera creo que es uno de los grandes entendimientos para mí de los tres principios. Tener esa confianza. A mí me gusta usar la palabra Dios porque fui criado en la religión católica. En los tres principios me gusta mucho también la inteligencia detrás del sistema, ¿no? Me gusta, es muy claro esto de la inteligencia detrás del sistema y no tiene una objetización, ¿no? de un ser. Entonces, confiar en la inteligencia detrás del sistema, confiar en la naturaleza, tener fe, soltar, perdonar. En esta parte de perdonar, creo que ante cualquier situación uno se topa con una bifurcación donde puede uno tener juicio o tener compasión. Entonces, cuando algo nos afecta, nos agrede, nosotros podemos culpar a lo que nos agredió o podemos entenderlo y tener compasión ante ello. Y de un lado existe, del lado del juicio, existe pues un resentimiento, existe dolor. Y muchas veces es el primer camino. Muchas veces inclusive ni siquiera podemos escoger qué camino tomar. Pero siempre existe otro camino. Siempre existe el camino de la compasión. Y es entender que cualquier cosa que nos haya hecho sufrir sucedió por lo que le llaman un malentendido inocente, ¿no? O sea, la gente cuando está bien, actúa bien y cuando está mal, normalmente actuamos mal. Es sumamente difícil, si no imposible, que cuando una persona esté bien, nos haga daño. No digo que sea imposible completamente, pero es muy difícil. Entonces, aquí en este caso, lo que yo crecí creyendo y pensando, por un lado, la parte de mi papá, es que la vida era dura y había que ser responsable y había que esforzarse muchísimo y había que salir adelante a pesar de todo y no importaba si uno disfrutaba o no, no era importante el disfrutar, no era importante el ser feliz, era importante los resultados, era importante lograr cosas, era importante cumplir con las obligaciones de uno. Y por otro lado, lidiar con las creencias que obtuve de parte de mi mamá, donde si uno no actuaba perfectamente bien, pues uno cometía un pecado y uno era culpable y uno tenía que arrepentirse y confesarse, etcétera, ¿no? Y además para la religión católica todo es pecado, o muchas cosas son pecado. Entonces, en esta segunda etapa de mi vida, me doy cuenta de todas las creencias que tengo, las cuestiono y las veo a la luz de lo que he aprendido de los tres principios.
Y yo creo que suelto mucho de estas creencias, ¿no? Me doy cuenta que la religión tiene una parte espiritual muy bonita, que es muy similar a lo que enseñan todas las religiones. Y tiene una parte de dogma, que son creencias, que son cosas que nos obligan a creer y que muchas de ellas, cuando las vemos ante la luz de la razón y la lógica, pues no se sostienen, ¿no? Y me surge otra gran revelación, que es todo lo que pasa es siempre lo mejor. Me doy cuenta que en la vida hay cosas positivas que nos encantan y cosas que nos chocan, horribles, ¿no? Pero sin embargo, lo que ya nos tocó vivir es parte de nuestra nueva realidad y tenemos que lidiar con ello de alguna manera. Podemos generar resistencia o lo podemos aceptar. Cuando generamos resistencia, es mucho más difícil lidiar con la situación, porque tenemos que lidiar con dos cosas, con la situación y con la resistencia que nosotros estamos poniendo. Si nosotros aceptamos las cosas, pues tendremos que lidiar con lo que estamos viviendo, pero ya no tendremos que lidiar con la resistencia propia. Entonces, a partir de ahí, cuando enfrentaba situaciones complicadas o difíciles, me decía a mí mismo esta frase: todo lo que pase es siempre lo mejor. Y muchas veces no me la creía. Muchas veces para mí era muy doloroso decirlo y muchas veces estaba en contra de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y sin embargo, me ayudaba a poder ir aceptando la situación y a poder encontrar mejores formas de lidiar con la situación, ¿no? Entonces, es una frase que me encanta. Dicho esto, una de las metáforas que me gustan mucho de los tres principios es: tenemos una página en blanco momento a momento para poder crear lo que querramos, minimizando las veces que nos metemos el pie. Momento a momento tenemos la capacidad de crear. Así como la naturaleza, la inteligencia detrás del sistema tiene una naturaleza creadora, nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza creadora. Y por un lado, estamos creando nuestra realidad momento a momento, y por otro lado, estamos creando cosas. Y aquí regreso al tema de la felicidad. La felicidad es diferentes cosas para diferentes personas. En el fondo, yo creo que es un sentimiento de paz. Pero además de este sentimiento de paz que es muy grato, a todos nos gusta hacer cosas diferentes. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes. Y yo creo que estamos destinados a seguir esos sueños y esos planes porque no hay por qué no hacerlo, ¿no? O sea, realmente teniendo las capacidades que tenemos y sabiendo que somos seres creadores por naturaleza, pues simplemente hay que seguir ese camino. George Pransky, uno de los grandes maestros de principios, decía: en la vida hay que estar en paz y tomar el fruto más cercano a tu mano, ¿no? The long hanging fruit, el fruto cercano, ¿no? Y en la medida en la que uno camina hacia lo que quiere, tiene claro qué está buscando y entiende que lo que sucede que no nos gusta lo podemos aceptar y seguir adelante, pues vamos avanzando hacia este camino, ¿no? Y aquí está mi otra parte empresarial, mi otra parte de cómo he reconciliado esta, de conseguir logros, de tener avances, de crecer el negocio. Eh, y es así, ¿no? Es simplemente tener claridad sobre lo que queremos e ir creando las cosas que estamos buscando y que queremos, ¿no? Tengo retos familiares, profesionales, personales, y esos nunca van a acabar, ¿no? Y además tengo obstáculos. Yo pienso que todos en la vida tenemos obstáculos constantemente. Ahorita tengo 3 hijos adolescentes con los cuales batallo mucho. Batallo porque piensan muy diferente a mí, no están de acuerdo con muchas de las cosas que les digo.
piensan o están seguros de que tienen la razón ellos. Y es una situación a veces complicada, a veces muy difícil y otras veces muy padre, ¿no? También tiene sus cosas súper divertidas. Pero el punto es que no es fácil, ¿no? Uno tiene que constantemente, hay una frase que me gusta que dice, la vida es un deporte de contacto. O sea, uno se enfrenta ante cosas. Podría parecer que cuando uno conoce los 3 principios, la vida se convierte en color de rosa y no es cierto, ¿no? O podría parecer que nosotros podemos pensarnos a nosotros mismos para ser más felices o pensarnos a nosotros mismos para ser más exitosos. Y por ahí no va la cosa, ¿no? Aceptando las cosas como son y teniendo el entendimiento de los 3 principios, sí se facilita la vida, pero a veces tenemos que enfrentar retos fuertes. Como se los explico a mis hijos, que una de las cosas que más me ha servido a mí de los principios es para meterme menos el pie. Y en este sentido lo comparo otra vez con la naturaleza, ¿no? Siento que la naturaleza, al estar muy, muy vinculada con la inteligencia detrás del sistema, se mete menos el pie porque no tiene esa capacidad de meterse el pie. Nosotros, en nuestra inmensa capacidad creadora, tenemos esta capacidad de meternos el pie constantemente y lo hacemos, unos más que otros. Pero en la medida que entendemos más profundamente los principios, nos ayuda a meternos menos el pie y eso ya es una ventaja en la vida grandísima comparado con las personas que no conocen los principios. Y entonces, entre más profundo realicemos nuestra naturaleza espiritual, más bienestar, paz y felicidad tendremos. Porque en espíritu todo está bien. Estamos conformados de espíritu y ego, ¿no? Y nuestro espíritu, pues, es parte de esta inteligencia detrás del sistema y nuestro ego es lo que nos trata de convencer de que no lo somos. Pero en el espíritu, pues, siempre hay paz, siempre hay felicidad. Entre mayor paz y bienestar tengamos, mayor claridad. Es una relación directa. Cuando nosotros estamos en paz y estamos tranquilos, la claridad surge. Un ejemplo es que hoy quería encontrar mi iPad, ¿no? Y hace algunos días que no la utilizo. Y entonces tengo una casa no tan grande y la busco en los 3 lugares donde normalmente está mi iPad. Y no lo encuentro, ¿no? Y entonces la necesito para dar la plática, no encuentro mi iPad, me angustio. Es una tontería, ¿no? Pero bueno, quiero encontrar mi iPad. Y de repente me relajo y me dice, está en el coche abajo del asiento. Jamás se me hubiera ocurrido buscarla en mi coche abajo del asiento, pero llegué a un estacionamiento, tenía el iPad ahí en mi coche, no quería que la vieran y la metí abajo del estacionamiento, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? O sea, para mí hoy fue como un ejemplo perfecto de cómo funciona esta inteligencia detrás del sistema, de que te llega la información que necesitas en el momento en el que la necesitas, ¿no? Entre más claridad tengamos, más se nos facilita cualquier proyecto que queramos realizar. Yo soy, como les decía, me apasiona el bienestar y me apasiona también la productividad y la empresa. Entonces, para mí una pregunta constantemente era, ¿cuál es el mejor lugar al que yo puedo llevar a un cliente que me está pidiendo coaching, ¿no? Me dice que lo que quiere es un aumento de sueldo, por decir algo, ¿no? Y bueno, probablemente uno lo puede llevar al aumento de sueldo. ¿Y después de eso qué? ¿Ya el aumento de sueldo es el mejor lugar al que uno lo puede llevar? Pero bueno, se puede imaginar cosas más grandes, ¿no? Tal vez puede decir, quiero comprar una casa. Y bueno, de alguna manera, tal vez con el tiempo y el entendimiento y el trabajo, pero de alguna manera creo que hay algo más.
Y no está en las cosas que creemos que queremos, ¿no? O sea, tal vez podemos querer el aumento de sueldo, tal vez queremos esa casa, pero no es lo que realmente queremos. Y mi respuesta es que el mejor lugar al que uno puede llevar a un cliente o a una persona es al entender que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que en la parte espiritual no hay nada que nos pueda afectar. La parte espiritual es resiliente, la parte espiritual es intocable y esta naturaleza espiritual, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, ante cualquier pérdida, ante cualquier obstáculo, ante cualquier situación adversa, el entender que nosotros somos parte de esta esencia divina, creo que es lo mejor que nos puede pasar, porque al tener este entendimiento profundo, podemos navegar la vida de una mejor forma. Y teniendo este conocimiento profundo, este entendimiento profundo, podemos llegar a donde nosotros queramos llegar. Podemos hacer lo que nosotros querramos hacer. Nos da libertad, nos da paz, nos da seguridad. Es como de alguna manera estar en un trapecio sabiendo que hay una red de contención. Uno se puede dar la libertad de hacer cosas en el trapecio porque sabe que si uno se cae, hay una red de contención. Entonces, básicamente es como la experiencia que yo he tenido en este caminar de los 3 principios. Son como las más grandes revelaciones y de alguna manera me han llevado al día de hoy a sentir que este año es mi mejor año y que este momento es mi mejor momento, a estar más en el presente, a aceptar más las cosas que se me presentan y también a poder crear las cosas que quiero crear. Entonces, básicamente, no sé, me gustaría escuchar un poco de ustedes qué resuena de todo esto en el camino en el que están. Laura, si gustas desbloquear el micrófono y hacer algunos comentarios. Ya saben cómo funciona, levantan la manito y preguntas, dudas, algo que les haya quedado. Yo quería preguntarte, Angus, de alguna manera, digamos, los principios, ahí hay un águila enorme parada en el techo de una casa por allá, pero la belleza no se imaginan, que me desconcentró y todo. Los principios, digamos como que los conocemos y pues los vamos conociendo y reconociendo y dándonos cuenta del efecto que van teniendo en nuestra vida y nos van generando como la posibilidad de vivir como en sorpresa todos los días, ¿cierto? Como irnos maravillando todos los días de cosas que uno dice, ¡ah! O sea, pues como que de verdad se mantienen como vivos en la medida en que los estemos como atentos a observarnos, ¿cierto? Y entonces me parece muy lindo como digamos como toda esa historia y las revelaciones y demás, pero me encantaría como una revelación como fresca de esas que tú dices, en este momento me doy cuenta de como que nos compartieras algo de eso bien rico. Hace poquito leí o escuché esta frase de Deering Greatly, que es como atreverse aventadamente, como ponerte un reto grande y hacerlo con toda la fuerza que uno tiene, independientemente de lo que vaya a pasar. Entonces, me gustó mucho verlo, lo vi como que es una posibilidad que tenemos y por otro lado me doy cuenta de los niveles de miedo que existen en mí y la resistencia. Entonces, el atreverme, y constantemente me estoy atreviendo a hacer cosas, ¿no? Desde aprender a surfear, aventarme en paracaídas,
Hace poquito me metí a una tina con hielos a medio grado, ¿no? Y realmente fue algo tremendo, fue un shock, y pude aguantar 2 minutos 10 segundos, ¿no? Que bueno, fue wow. Pero atreverme a hacer cosas sin miedo y al mismo tiempo poder ver el miedo y poder no hacerle caso al miedo. O sea, darme cuenta de cuál es el miedo real, cuál es el miedo inventado y poderme aventar siempre y cuando sea un miedo inventado. Esa es una de las fresquecitas. Me encanta. Y mira que tiene mucho que ver con una sesión que acabo de terminar. Y entonces ella empezó la sesión y entonces me dice, ¿sabes qué? Estoy decidida. Y yo, ¿a qué? Me dijo, no me voy a volver a quejar. No me voy a volver a quejar. Y yo, ¿qué es esa emoción? O sea, ¿qué lograste ver durante la semana entre una sesión y la otra? Y me empieza a contar. Y me cuenta, y entonces yo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y me empieza a contar. Y todo lo que me narró de la semana y todo lo que me contó que iba a hacer era desde la queja. Y descubrirlo ahí en vivo nos cogió un ataque de risa a las dos, porque como que las dos, yo le dije, ¿te estás dando cuenta? ¿Cómo arrancaste y qué me has dicho en todo este rato? Y éramos las dos ahogadas de la risa porque todo era queja. O sea, se nos van volviendo esas cosas tan transparentes que no las notamos. O sea, tan parte de uno que no las notamos. Y sí, y se mantienen esos miedos ahí frenándonos y obstaculizándonos y limitándonos, pero no los vemos. O sea, me encanta eso que dices. Yo pues creo que me tiraría 20 veces de un paracaídas antes de meterme a la tina con hielos. Esa sí no te la copio, pero Se nunca. lo recomiendo ampliamente, se lo recomiendo muchísimo. No. Yo por más que me digan, digo no. O sea, no quiero vivir la experiencia. Está Ay, bien. mil gracias, Angus, me encantó. Elena, Hola, buen día a todos. Bueno, ahí se escuchan mis perros, están ladrando. Pero ahorita que estaba escuchando a Angus y que, bueno, todo me hace mucha parte de clic. Y ahorita que mencionaba él de tomar el fruto más cercano a tu mano, que es una frase que por mucho tiempo la repetía en la industria y que ahorita que mencionabas que es una parte de estar en paz, ¿verdad? Porque es poder tener claridad de lo que tenemos aquí y que a veces no lo vemos porque estamos buscando más allá de lo que nos alcanza la mano. Y aunado con lo que mencionaste de ese interés en cuestión del bienestar, la paz, pero también la productividad, ¿cómo esto lo llevas a tu empresa más allá del coaching uno a uno con cualquier otro cliente o otro coach que pudiéramos tener? Gracias. Yo veo dos cosas. Por un lado, creo que es importante primero el entendimiento y poder explicar estas dos partes de los tres principios, ¿no? La mente trabaja de adentro hacia afuera y tenemos un diseño para el éxito y entre más conozcamos y entendamos estos dos principios, más bienestar y más felicidad tendremos. Dicho esto, lo que sucede a nivel personal y empresarial, etcétera, lo pongo como en un rango, tal vez de abajo hacia arriba, donde en la parte de abajo le podríamos llamar niveles de conciencia o como se dice muchas veces en el coaching de tres principios, son niveles de conciencia. En la parte de abajo nos sentimos víctima, ¿no? Y entonces ponemos la responsabilidad en algo que está afuera. Mi papá, mi profesor, mi esposa. Y conforme vamos subiendo estos niveles de conciencia, que se da básicamente a través de aceptación y paz y tranquilidad, nos vamos volviendo más
conscientes de que nosotros mismos estamos creando nuestra experiencia de vida momento a momento. Y cuando la gente entiende este concepto, normalmente genera cambios en ella y deja, o sea, simplemente si uno en un ambiente laboral deja de sentirse víctima, la ganancia es tremenda, ¿no? Tomando cada quien la responsabilidad que le corresponde. Eso como algo práctico ya es algo muy tangible. No sé si con eso. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo aquí estoy moviendo la camarita porque como tengo fijo el video en ti, no los veo a los otros, que de pronto alguien no me levante la mano y no los veo. Sandra. Mauricio. Ah, bueno. Le gané a Mauricio. Hola, hola, muy buenos días. Agus, tal? yo sí tenía el gusto de conocerte, Agus, ya había tenido oportunidad de escucharte y una vez más me encantó todo lo que compartes. Fíjate que la metáfora que compartiste del avión me encantó, me encantó y lo llevaba yo a mis experiencias y a veces cómo cuesta trabajo soltar todo, ¿no? Entonces me encantó así como lo planteabas. Creo que ahí simplemente en esa metáfora la solución fue eso, porque tal vez si no lo suelta, a lo mejor, digo, quiero pensar que lo controlaron a distancia o vía remota, no lo sé, pero era necesario que él soltara todo para que alguien más pudiera tener el control del avión. Quiero pensar yo eso, ¿eh? Me faltó Entonces, decir esa parte. Los aviones de simulador están programados para cuando sueltas todo, se nivelan. exacto, ándale, dije yo algo pasó ahí aparte de por supuesto del confiar, ¿no? Y de la sabiduría y mente Claro. maestra. Si no, es el Entonces, diseño del avión. Eso me faltó decirlo. así es. Entonces, como a veces el no soltar impide que esa sabiduría maestra o mente maestra pueda seguir con su plan, ¿no? Y nosotros estamos ahí desgastándonos queriendo manipular o controlar, cuando lo único que tenemos que hacer es soltar, ¿no? Y cómo cuesta trabajo, insisto. Esa Correcto. parte. Completamente de acuerdo contigo. Te agradezco mucho todo lo que nos compartes, Agus, y muy inspiradora toda la experiencia de vida y que además me hizo sentir muy identificada en muchos puntos. Por ejemplo, con el tema de los hijos, ¿no? Que de pronto dices, ok, ahí yo mi lucha a veces es que quisiera que ellos pensaran un poquito o que abrieran su mente, ¿no? Para escuchar cosas diferentes. Sin embargo, caigo en cuenta y digo, ok, no está preparada para escuchar. No es su momento para aprender este mensaje. Tiene que vivir su propia historia y es cuando ahí lo suelto, ¿no? Pero de pronto como papás como que quisiéramos tener ese control y evitarles incluso dolor. Sin embargo, ya con el entendimiento, el saber que querer evitarles el dolor es dejarles o quitarles la experiencia de vida. Tienen que vivirlo. Si se tienen que dar un tope, se lo tienen que dar, ¿no? Si se tienen que caer, es parte de su aprendizaje. Y a lo mejor nosotros como Totalmente. ese instinto de sobrevivir, de protección, ¿no? Más bien como que queremos a veces que no les pasara, ¿no? Pero pues que al final de cuentas es parte de también, de su proceso, y pues hay que soltar también ahí un poquito, ¿no? Completamente. Y por otro lado, yo pienso que lo que funciona con las personas cercanas, más que enseñar los principios, es que vean los efectos que tienen en uno, o sea, el ejemplo. Eso a la larga creo que es algo bien poderoso. Lo que llega a impactar, ¿cierto? El ejemplo. Lo que les digas se les olvida y además en la adolescencia quieren estar, ellos tener la razón, pero de alguna manera el ejemplo es algo bien, bien poderoso. Dejarlo que haga olas. Muchas gracias, August. Es mi comentario y mi aportación. Gracias. Gracias, Sandy, muchas gracias.
Creo que Mauricio había levantado la mano. Yo Sí, quería Angus, aquí déjame, ando. no, déjame, yo hago una anotación ahí en una cosa y es que miren que con esto que nos dice Angus es como que se nos note, pues que estamos elevando nuestra conciencia, ese es el ejemplo que podemos dar de ver cómo podemos abordar incluso situaciones difíciles desde un lugar diferente y que somos nosotros como observador quienes alteramos esa emocionalidad que produce en nosotros las situaciones, sí. Pero mire que de alguna manera como que hay una expectativa, como si dejáramos de ser humanos porque ya conocemos cómo funcionamos y nos va a seguir pasando una y otra vez, porque las situaciones van a ser nuevas, porque el estado en el que estamos no es el mismo, porque la prueba que nos llegó, la circunstancia es absolutamente fresca. Entonces siempre estamos con la vulnerabilidad de la humanidad, ¿cierto? Siempre estamos en la posibilidad de abordar lo que nos llega en un estado o en otro, o que seamos capaces de verlo más rápido o nos demoremos un poquito más, y todo eso forma parte de la humanidad y está bien. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo, Laura. Gracias, Angus. Mauricio, perdón. No te preocupes. Bueno, pues antes que nada, Angus, muy identificado contigo con muchas cosas de lo que comentas, porque pues bueno, así fue la educación, por ejemplo, en mi caso, mi papá, pues muy, de la mano con lo que comentas, ¿no? Entonces, eh, a mí, bueno, pues después de, ¿qué? Más o menos unos 40 y tantos años de vivir en ese ritmo de vida, en esa parte donde todo es lo material, la competencia, mucho victimismo, ¿sí? Pues por ahí de repente me encontré un curso muy interesante que pues me ayudó a priorizar, o a jerarquizar mi vida o a entender que, alimentar el ser era lo importante. Entonces, a partir de ahí viene una transformación importantísima en mi persona, obviamente, pues ligada a la parte de la espiritualidad, en donde cuando tú te empiezas a conocer, a amarte, ¿no? A ti mismo, bueno, pues empiezan a cambiar muchísimas cosas. Entonces, desde hace años, pues mi prioridad o mi jerarquización de vida fue empezar a trabajar en el ser, cosa que antes no hacía, ¿eh? O sea, estaba totalmente perdido, o sea, en lo material, en la competencia, en el victimismo, en esa lucha interna, de que a pesar de que la vida te iba dando regalos cada día, pues no agradecías, siempre me sentía como que infeliz, no completo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es algo que nos lleva como que este mundo que es como una planadora, en donde pues son los principios y los valores, bueno, pues es lo que nos hacen que nosotros los vivamos día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el sistema de educación, hoy me doy cuenta que me hubiera encantado estar en un sistema de educación totalmente diferente, no en el de la competencia, no en el del bullying, el de la gandallez, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sino en un sistema pues, totalmente diferente, en donde de chavos nos enseñaran a meditar, a conocernos a nosotros mismos, a trabajar y a cultivar el ser, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso simplemente es como un tema ahí que lo dejo. Pero bueno, a partir de esos quiebres que yo tuve en mi vida, pues he empezado como que en ese camino de transición en donde, bueno, primero está el ser. Para mí, el hacer las cosas desde el ser, ¿sí? Es totalmente diferente a hacer las cosas desde el tener. Para mí eso es fundamental. Cuando tú hasta los pequeños detalles los haces desde el ser, la vida se transforma, ¿no? Desde dar una propina, desde ayudar a una persona, desde lo que tú quieras, desde
el cómo trabajas con tus colaboradores, cómo los tratas, a tu familia, etcétera, etcétera, pues todas esas cosas se empiezan a transformar. ¿Para qué? Para que yo digo que ni siquiera es ser, hacer y tener, sino ser, hacer, y viene la prosperidad y la abundancia, ¿no? ¿Sí? Que es muy diferente al tener, porque la abundancia y la prosperidad, lo que a mí me ha permitido ver es ser feliz con lo que tengo. Claro. No estar esperando a ser feliz, que era lo que me sucedía, ¿no? Cuando yo tenga esa casa, voy a ser feliz. Cuando yo tenga ese carro, voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Era una competencia que me tenía realmente estresado, ¿no? Siempre buscando la zanahoria, era como el burrito que le ponen la zanahoria adelante y que nunca llegas, nunca alcanzas, ¿sí? Que se la cuelgan adelante con un palito y ahí tú vas atrás, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues, y esto de 3P, pues sí ha venido a reforzar muchísimas cosas que, 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 que de alguna manera he tratado de estar viviendo, de tener esa congruencia, y de repente, bueno, pues los oleajes de la cultura occidental, del tener, del materialismo, pues te vuelven a arrastrar y te ponen unas madrizas que, cañón, ¿no? Entonces, pues tienes que volver a retomar. Y el estar en esto, pues simplemente me encanta, por ejemplo, ¿no? Lo que comentas de que aquí hasta lo puse, que la decisión, que todo lo que pase siempre va a ser la mejor, aunque tú pienses que la decisión no fue, o los resultados no sean los mejores, bueno, cuando ya estamos en esto va a ser el mejor, sin duda alguna, era la mejor opción que podías tomar. Y todo ese tipo de Correcto. situaciones, pues te va relajando, ¿no? Va permitiendo que, fluyas con la vida, ¿no? Que como dice, que nos rindamos, ¿no? Que siempre estamos rendidos en rendición, y eso pues permite que la vida fluya, pero de verdad fluye de una manera impresionante. Y el último, bueno, el otro punto que me gustó mucho, pues es lo de que la mente trabaja de adentro hacia afuera. Pues, ¿qué más? El problema es que, bueno, pues cuando estamos en otro nivel de conciencia, ¿sí? Pues le hacemos caso al ruido externo y no a nuestro ser interior, y es ahí donde vienen conflictos graves. Correcto. A mí, Completamente. Ama, lo único que me gustaría es, pues, me llama mucho la atención el tema del juicio. A mí me gustaría que nos comentaras un poquito más del juicio, porque a lo que me refiero es que es muy difícil, ¿no? No, estar enjuiciando permanentemente las acciones de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí que has trabajado tú en ese sentido. Lo que yo me doy cuenta es que yo siempre hago lo mejor que puedo, en cada Ok. momento. Hay veces que lo mejor que yo puedo hacer es muy malo, ¿no? Proponer algo que no me delate tanto, puedo decir que puedo regañar de una manera excesiva a uno de mis hijos, ¿no? Por decir algo. Porque ya estoy rebasado, me siento de la patada y lo regaño de una manera demasiado enérgica. Sí. Pero fue lo mejor que pude hacer en ese momento. No pude hacer algo mejor. Si hubiera podido hacer algo mejor, lo hubiera hecho, pero no pude. Ese entendimiento de que yo siempre voy a hacer lo mejor me da el entendimiento de que todas las personas hacen lo mismo. Todas las personas hacen lo mejor que pueden a cada momento. Si alguien te hizo mucho daño, es porque no pudo hacer algo mejor. Y entonces cuando uno entiende eso, que muchas veces no es en el momento, sino es después, uno puede tener acceso a la compasión. Y al darse cuenta de que la persona que actuó así es porque no pudo haber actuado de una mejor manera. Llámese Hitler o cualquier otra persona que haya existido. No sé si eso te da algo de luz a lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias. Con todo gusto.
No sé si ya cerramos o si dejamos algún otro comentario, como tú digas, Laura. Si tienes hasta las 1:30, normalmente la hacemos como de 1:30. Si te queda bien, si hay No, más preguntas. yo sí tengo tiempo. Lo que pasa es que yo vi en mi calendario aparecía de 10 a 11. Pero sí, Bueno, tengo tiempo. perfecto, perfecto. Que me pareció muy lindo cuando hablaste al principio de el malentendido inocente, que viene a ser eso. O sea, yo obro en ese momento desde esa conciencia. Y la verdad, digamos, como que el tema de esa conciencia o esa claridad con respecto a la compasión del otro, de alguna manera en unas cosas nos queda mucho más fácil verlas y en otras nos cuesta más trabajo. Así estemos en absoluta convicción y claridad de que lo está haciendo desde la conciencia que tiene en ese momento, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando hay unas consecuencias que están muy alejadas de lo que quisiéramos como resultado, se nos dificulta y así tengamos como la claridad desde así funcionamos, ¿cierto? Está desde esa inocencia, orando desde su inocencia. Y a veces dice uno, y entonces uno lo ve obrando desde la inocencia y a lo mejor el otro lo ve a uno obrando desde su inocencia, también juzgándolo, culpándolo. Y entonces como que dice uno, o sea, como que se queda ahí, ¿cómo ves eso? Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay de la experiencia humana. Yo creo que uno tiene que ser el Dalai Lama o alguien súper iluminado para poder ver todo el tiempo que la gente actúa inocentemente. Sin embargo, es posible, ¿no? No digo que yo lo logre, no lo logre frecuentemente, simplemente digo que es posible. Y mi experiencia es que en el momento me cuesta mucho trabajo verlo, pero posteriormente, cuando estoy en calma, cuando estoy tranquilo, cuando me siento bien, pues tengo pequeños destellos, ¿no? De que la cosa va por ahí. Pero es algo sumamente difícil. Sí, es algo sumamente difícil. Y a veces se vuelve hasta que nosotros somos los que nos enjuiciamos, ¿cierto? Por hechos del pasado, que en el pasado hicimos lo mejor que podíamos con esa conciencia que teníamos. Si hoy lo estamos viendo mal, pues aplausos, porque ya estás desde otra conciencia. Pero allá, cuando obraste allá en el pasado, estabas desde la conciencia que te permitía ver eso como la mejor opción. Y nos damos palo. Y hay otro mecanismo adicional, ¿no? Porque vamos a suponer en uno actúa mal y entonces la otra persona reacciona mal, pero luego nosotros mismos nos damos cuenta que actuamos mal y empezamos nosotros de alguna manera como a golpearnos a nosotros mismos por haber actuado mal, ¿no? Entonces el camino, la salida es un poco aceptar nuestra naturaleza humana y aceptar que actuamos mal y soltar, ¿no? Dejar ir. Sucedió, fue lo mejor que puedo hacer en ese momento, ya sucedió. Si le puedo pedir una disculpa a la otra persona, qué bueno. Pero es ese soltar constante, tanto nuestro como de lo que nos hacen los demás, que nos va liberando y nos ayuda a ser más libres y más felices. Sí, ayer nos compartió Lore una frase que me encantó y se las quiero compartir porque tiene todo que ver con esto. Dice, y un día, en medio de mi quejadera, mi maestra me dijo, suelta toda esperanza de un mejor pasado. Y ahí cambió todo. Me pareció espectacular. Esa frase la primera vez que se la escuché fue a Robert Holden, pero es espectacular. Espectacular. Soltar toda esperanza de un mejor pasado, ya como que quedas desarmado, pues. Sí, totalmente. Súper. Vamos a ver quién más nos quiere compartir. Chicos, chicas.
Alguien levantó la mano. Mariluz. Mari, Hola, hola a todos. hola. A ver, yo de la manera como puedo ver el tema de los juicios es desde el sentir, ¿no? Y es que regularmente en cada momento nosotros siempre estamos teniendo juicios. Siempre estamos viendo al otro y todo el rollo que nos armamos del otro. Y lo que me deja a mí darme cuenta de eso es mi sentir de incomodidad. Ese sentimiento que no me da ese bienestar es lo que hace que yo diga, "Ay, estoy afuera, perdí la paz y regreso a mí". Y ese regresar a mí es pues estar atenta de lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y recobro esa paz, esa tranquilidad. También es ese, últimamente lo he visto y es eso lo que está pasando. Y no es como yo quiera que pase. Entonces es, ok, eso es lo que está pasando. Punto. Y ahí automáticamente suelto ese malestar y empiezo a actuar desde, ok, eso es lo que está pasando. Sí, a mí me Y pasaba eso, mucho de querer discutir con la realidad, ¿no? O sea, ponerme al tú por tú con la realidad y no estar de acuerdo con la realidad. Y las desventajas o las consecuencias de discutir con la realidad no eran buenas. Entonces, por eso esta frase de todo lo que pase siempre es lo mejor, ¿no? O sea, deja de discutir con la realidad, acéptala y a partir de ahí es más fácil que surja otra vez este sentimiento de paz, ¿no? Porque mientras uno está discutiendo con la realidad, uno se siente muy mal. y es regresar a mí, regresar a mí, regresar a mí. Darme cuenta que estoy mirando la falla del otro y regresar a mí. Y ahí encuentro siempre pues esa paz. Qué bien, perfecto. Gracias. A ustedes. ¿Quién más? Ruby. Ruby. Bueno, pues Angus, gracias porque también te he escuchado antes y me gusta mucho la claridad y como la transparencia y la contundencia que tienes al hablar de los tres principios. Y me gustaría que de repente, no sé, nos compartieras esa experiencia que yo sé que es muy tuya, pero desde ese enfoque organizacional, porque tú hablabas algo de ser feliz, ¿no? Que finalmente buscamos esto y la percepción de éxito que es muy particular. Pero cuando tienes un equipo de trabajo en una organización, en una empresa, y desde esa particularidad ya tienes que generar resultados a nivel corporativo, a nivel equipo, ¿cómo identificas tú que tu empresa es feliz, que tiene éxito a partir de la experiencia individual de los colaboradores? No sé si es clara la pregunta. Sí, yo creo que la veo en dos partes. Por un lado es que la empresa tenga éxito y por otro lado es que los colaboradores sean felices. Como empresario, eh, hay un objetivo, normalmente hay una visión, ¿no? Y entonces hay que involucrar a todo el equipo de trabajo a llegar a la visión. Y el mecanismo por el cual uno lo logra es la claridad. En la medida en la que uno tiene mayor claridad, automáticamente hay mayor efectividad. Tiene que ir acompañado de trabajo, tiene que ir acompañado del hacer, ¿no? No nada más de la parte de querer, sino tiene que llevar la parte del hacer. Una vez que tienes claridad, que tienes que hacer, que entrenar 2 horas diarias porque quieres hacer un maratón o 4, pues tienes que pararte y entrenar. No basta la claridad sin la acción. Pero la claridad es lo que necesitas como requisito primario.
Teniendo la realidad, teniendo la claridad y teniendo la acción, vas avanzando hacia el logro del resultado. Y de esa manera, en la empresa, pues vas avanzando en la visión y además la vas midiendo para ver cómo vas y va a haber retroalimentación y muchas veces va a haber corrección de rumbo, ¿no? Porque te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que no te están llevando a donde quieres ir y tienes que corregir ciertas cosas. En la medida en la que la gente entiende esto, como decía, se siente menos víctima, tiene más claridad, tiene mejores relaciones con las demás personas, colabora mejor, mmm, pasa más tiempo en el hacer que en la queja. Es más responsable. Y entonces todo esto ayuda muchísimo a avanzar las cosas en la empresa. Ahora, por otro lado, el que cada uno de los colaboradores sea feliz ya es chamba de cada quien. O sea, ya es otro terreno. Pero hay muchos estudios, o sea, por ejemplo, se habla en Estados Unidos que miden todo, ellos le llaman el engagement, lo comprometido con la gente, que la gente está con el trabajo. Y el número general es muy malo, es como el 30% de las personas se siente comprometida con su trabajo. Entonces, hay una crisis empresarial muy fuerte en el mundo, no nada más en Estados Unidos. En la medida en la que la gente entiende estos conceptos, la tendencia es que esté más comprometida con su trabajo y, y también más feliz. Pero no es fácil medir. O sea, es fácil medir la visión de la empresa. Lo que no es fácil medir la felicidad de cada una de las personas, ¿no? Puede ser una encuesta de trabajo, pero también la felicidad es algo muy variable, ¿no? En un día uno en la mañana puede estar de un humor, a mediodía de otro humor y en la noche un humor, de otro humor. Pero yo creo que cuando en la visión de la empresa está que los colaboradores estén felices y satisfechos, también hay acciones desde la misma empresa que busca ese bienestar en los trabajadores, desde la parte empresarial y desde la parte personal. ¿Te hace sentido? Total, Angus, muchas gracias. De hecho, estos cambios que como empresa se viven y cada uno lo interpreta y lo experimenta de manera distinta, me hace mucho sentido es cuando ese propósito, esa visión como organización incluya el sentir de sus colaboradores. De hecho, y no solamente de ellos, ¿no? De a quién va dirigido ese servicio. Por eso hablamos de esa experiencia del servicio, de ese sentir. Y creo que ahorita o en esta época, el sentir está teniendo más impacto en el resultado de la organización. Entonces creo que también es un buen momento para permitirse como notar estos tres principios y llevar, ¿por qué no? Porque tú también hablabas de la espiritualidad que a veces como que no, como que tiene cierto blindaje en algunas empresas, como que eso ya es para otro tipo de escenarios y no para empresa, cuando realmente va muy ligado al propósito o a la efectividad o la productividad de la empresa. Totalmente. Creo que ahí Kenny Robin lo manejan de una manera tal que es como una espiritualidad es como una espiritualidad escondida. Sin hablar de espiritualidad, están hablando de espiritualidad y eso creo que es genial para las empresas, ¿no? Porque como que una empresa no espera que llegues y te pongas a hablar de Dios porque eso no es empresarial, ¿no? En algunas culturas se puede, en otras culturas no se puede, pero yo creo que ellos encontraron una manera de decir, existe el diseño, estamos diseñados para el éxito y entonces de alguna manera pueden hablar de temas espirituales sin hablar de espiritualidad. Gracias, Angus. Gracias, Lau. Súper. Con todo gusto.
¿Alguien más? A ver, no parece. Bueno, Angus, yo creo que A mí me vamos. gustaría oír alguna palabra de cada uno, aunque sea un comentario, aunque sea algo que les haya dejado. Me encanta. Sí, y si no, nada más una palabra de cómo se sienten ahorita y ya. Claridad, Angus, claridad. Claridad. Excelente. Expansión e inspiración, Angus. Qué bonito. Gracias. Unidad. Totalmente. Para mí, Angus, claridad. abrazada. Isabel estaba ya diciendo algo. Angus, abrazada. Qué bonito. Gracias, Isabel. Pues creo que ahora sí. Elena. Ya. Elena nos Claridad, está hablando. gracias, Angus. Gracias. Angus. Para mí es una bendición poder escucharte y con cada uno de ustedes que viene a estos espacios es como permitirme ir profundizando. Hay muchas cosas de las que hablaste que fueron muy significativas para mí. El saberme inocente, el saber que nuestra experiencia va a ser siempre como una montaña rusa, el saber que hacemos siempre lo mejor que podemos. Son cosas que nos van nutriendo, me van nutriendo y me permiten ir avanzando en este camino. Gracias por eso. Qué bueno, Yasmín. Encantado de la vida. Gracias a ti. Angus, muchas gracias. Un disfrute. Curiosidad tenerte y y escucharte. reconocimiento. Disculpa. Gracias. Ay, perdón, dale Enrique, habla, perdón. No, curiosidad y reconocimiento, nada más. Gracias. Gracias. Y gracias. Victoria. Ah, no está. Está aplaudiendo, está Ya. aplaudiendo. Ok. Sí. Muy bien. Angus, mil gracias. ¿Nos quieres dejar alguna frase para cerrar? Pues sí, atrévanse grandiosamente a cualquier cosa que quieran. Esta frase de Roosevelt, hay un poema que no lo puedo recitar porque es en inglés, pero se llama Daring Greatly. Entonces, creo que hay que disfrutar la vida intensamente y atrevernos a hacer las cosas que se nos antojan. Qué bonita invitación. Muchas, muchas gracias, Angus. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este espacio. Les recordamos que en 8 días tenemos de nuevo charla con 3PSP y en 15 este mismo espacio de GC. Un abrazo y gracias. Gracias, gracias. Angus. Gracias, Angus. Gracias, Angus. Gracias.